Y bueno, muy buenas tardes. Nos da un inmenso gusto, a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, darle la más cordial bienvenida a la doctora Lori-Ann Jiménez, quien además de que ha sido una gran vocera junto con un gran equipo de médicos especialistas, igual que ella, durante la pandemia en todo lo que hemos pasado. Ha sido también una gran vocera en temas de género, por supuesto, y entonces por eso la queremos invitar y la hemos invitado a formar parte de esta conversación. Así es que muchísimas gracias, doctora Lori-Ann, por aceptar nuestra invitación, y le voy a pasar la palabra a Anaí, quien leerá la semblanza de la doctora y luego moderará la conversación la doctora Patricia Gane. Así es que adelante. Muchas gracias. Bueno, pues la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Desde el año 2000 es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, donde también es profesora titular C de tiempo completo e imparte cátedra en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, básica y periodontal. Ella también es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y ha realizado estancias de investigación en The Forsyth Institute en Cambridge, Massachusetts, y en Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York. Su producción científica ha sido citada en más de 1,470 publicaciones internacionales independientes, y en enero de este año publicó el libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, el cual es también motivo por lo que hemos extendido la invitación para la conversación de esta tarde. La doctora Patti Gane le acompañará con preguntas detonadoras y moderará las que ustedes nos compartan. Así es que adelante, por favor, doctora Patti. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, Patti. Pues reiterarle nuestro agradecimiento, doctora Lori-Ann, y también reiterar la bienvenida a todas y cada una de las integrantes de este grupo de Mujeres Unidas por la Educación. Déjeme ponerle, doctora, un poco en contexto. Este grupo de regreso a clases se forma a partir de diferentes inquietudes que se fueron dando en el grupo que compartimos. Y el 20 de septiembre nos reunimos una veintena de este grupo de mujeres para hacer comentarios sobre nuestras preocupaciones de este proceso que ya teníamos encima, que era el regreso a clase. Cada una de nosotros tenemos experiencias con maestros, con escuelas, con investigación en el tema educativo, y a veces compartíamos algunas ideas, por lo que en esa reunión, dependiendo y de acuerdo a lo que se fue comentando, se generaron 5 categorías o líneas de trabajo o de profundización. La primera estuvo relacionada con el impacto de las tecnologías en estos nuevos modelos educativos que seguramente se estarán ya utilizando e inaugurando en los modelos de híbridos de regreso a clases. La segunda era la evidente necesidad de atender procesos emocionales por parte de los maestros. Este fue otro tema que se fue clarificando incluso en la pandemia. El tercero se relaciona con la priorización de los contenidos del currículum, un tema que también comentamos. El cuarto está vinculado con las nuevas redes de apoyo que se requerirá para que cada estudiante pueda llegar a la escuela. Y finalmente, un quinto eje, una quinta categoría que se relaciona con este paulatino regreso a las aulas y las medidas de seguridad y todos los protocolos que se deben de cuidar y de observar. Y considerando, ¿no?, que podemos ir profundizando en cada uno de ellos, este último, este regreso a clase, sus protocolos y las medidas, hemos hecho esta invitación para que usted nos exponga sus descubrimientos, los avances, las posturas que ha podido encontrar al respecto del comportamiento del virus y desde ahí observar qué tenemos que cuidar en las escuelas.
por lo que en un primer momento quisiéramos escuchar en una exposición que usted nos haga. Yo le pido por favor a todas las integrantes de la red que en el chat nos vayan compartiendo sus inquietudes y sus preguntas para que ya en una segunda parte, si es que la exposición no la ha cubierto, pueda yo plantearle 2 o 3 preguntas que se destaquen y con eso poder cerrar. Por lo tanto, doctora, le damos el micrófono. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, Pati. Te agradezco mucho que hayas hecho esta invitación. En realidad me entusiasma mucho tener esta oportunidad de platicar con ustedes. Como me entusiasma cada vez que me invitan a hacer una plática de este tipo durante la pandemia. He hecho incontables ya esta fecha, ¿no? Entre presentaciones y webinars y mesas de discusión y entrevistas y qué sé yo, ¿no? Pero creo que tristemente no hemos aprendido lo suficiente, es decir, se han muerto en el mundo, se llegó a la triste cifra oficial a nivel mundial rebasamos 5 millones de muertes por COVID-19 en menos de 2 años y ni las 5 millones de muertes ni los 2 años que ya vamos a cumplir han sido suficientes para enseñarnos cosas que en realidad eran muy básicas de comprender desde el inicio de la pandemia. Yo esto es algo que reitero y lo insisto en ello todavía, que es que en realidad la pandemia la pudimos haber controlado los primeros 6, 8 meses de la pandemia, pudimos haber controlado este problema. Y si no lo hemos hecho, la verdad es que lo que esto refleja es que fracasamos, hemos fracasado como sociedad, como humanidad, porque hemos sacado del centro de nuestras prioridades a la vida y la salud de los seres humanos. Y hemos puesto muchas otras cosas en el centro de nuestras prioridades, hemos dejado que la vida humana baje el nivel de prioridad. Y esto indiscutiblemente es lo que nos ha llevado al momento que tenemos ahora. Es una pandemia que cada vez se complica más, que no parece tener fin ya. La gente está harta, están pasando muchas cosas que son realmente de analizar. Creo que a posteriori, cuando pase la pandemia, habrá mucho en términos de psicología, de social, en términos de filosofía incluso, qué fue lo que ocurrió durante la pandemia, cómo pudimos dejar que esto sucediera. Bueno, y quiero empezar con esto, no quiero agobiarlas demasiado con muchas cifras y números y demás. No quiero, en realidad no es mi intención abundar en los números, ni tampoco en las estadísticas per se, pero creo que algunos números nos enseñan mucho, es el mensaje que se puede transmitir, el aprendizaje que nos transmite el acontecer a través de las evidencias objetivas de cómo ha ido esto avanzando, ¿no? Entonces, quiero empezar primeramente hablando sobre cuál es la situación de la pandemia, cuál es la situación actual de la pandemia en el mundo, ¿no? Las cifras importan mucho, tal vez dicen poco en realidad. Las cifras han estado muy subestimadas durante toda la pandemia, particularmente las cifras de contagios, ¿no? Hay países como el nuestro en donde se hacen tan pocas pruebas que en realidad en una gráfica mundial como esta ni siquiera nos vemos representados, ¿no? Es decir, incluso haciéndolo más pequeño, una gráfica que hable de cifras de casos, por ejemplo, en Norteamérica, ni ahí las cifras de México ni siquiera son representativas dentro de esa gráfica, ¿no? Es Canadá y Estados Unidos porque ahí hacen más pruebas, etcétera. Está muy subestimado. Este número, que ya vamos para 5.2 millones de defunciones oficiales, si se hace la consideración del exceso de mortalidad que se ha visto en diferentes regiones del mundo, ahorita el cálculo más cercano es que estamos rondando a unas 15 millones de muertes, ¿no? Una cifra realmente pues catastrófica, ¿sí? Y hoy por hoy necesitamos entender algo. Hoy por hoy, COVID-19 es una enfermedad que podemos considerar como una enfermedad prevenible a través de la vacunación y a través de
de la prevención de la transmisión del virus, ¿no? De herramientas de prevención de la transmisión. De ahí que hoy ya no es aceptable ninguna cantidad de muertes, y que estemos viendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita es un repunte. El mundo está en un repunte de contagios. Para hacer esta gráfica, nada más llevarlas de la mano a través de esta gráfica, creo que es interesante entender esto. Esto fue China, aquello que pasó que se nos hizo muy dramático cuando ocurrió, ya ni siquiera parece que se visualiza, ¿no? En términos de la escala de lo que ha ocurrido después, ¿no? Hay por aquí una barrita que se asoma, que fue un día que China hizo un ajuste muy grande en el número de casos y entonces se asoma ahí. Esto fue la primavera del año pasado, que fue el primer pico de contagios en Europa, seguido por un ascenso en los casos en Estados Unidos y en América, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Latinoamérica. En esta época, que fue el verano del año pasado, Europa es el único momento en donde Europa realmente controló por completo la pandemia. O sea, pasaron semanas, tal vez un par de meses, con la pandemia realmente muy bien controlada. Y eso hizo una gran diferencia. Ahorita ahorita a ver si pueden ver esto en la siguiente gráfica que les voy a presentar. Pero bueno, el repunte más grave que hemos tenido en términos de número de contagios, de defunciones particularmente, y de la extensión global de la pandemia, ha sido en finales del año pasado, principios de vamos a decir, entre más o menos noviembre del 2020 hasta tal vez febrero del 2021, ¿no? Esto fue en donde fue más extensivo en el mundo, donde se presentó la mayor parte de defunciones. Esto es cuando hemos nosotros tenido repuntes. Nuestro primer pico de contagios fue en el verano, el segundo fue aquí, precisamente cuando el resto del mundo estaba repuntando también, o la mayor parte del mundo estaba repuntando. Y yo pongo una raya aquí porque yo visualizo la pandemia hoy como en dos capítulos separados, y yo espero que después de esta ola que se pinta para ser muy dramática, en la que estamos entrando actualmente, no necesitemos otra raya azul para hablar de un tercer capítulo. Espero que sea así, pero así como van las cosas, no estoy muy segura de que lo vaya a hacer. Pero bueno, el siguiente pico que tuvimos, es decir, que si hablamos de ello en olas, que es como la gente de forma coloquial ha querido llamarle, primera, segunda, tercera ola, y yo ya me fui con la corriente, porque así me entiende mejor la gente, ¿no? Inicialmente, o sea, para ser puristas, en México, o sea, hay lugares como Europa en donde sí tuvieron ocasión de controlar, de aplanar la curva, y entonces sí se habló como de una ola y otra, ¿no? Pero un sitio que nunca ha controlado la pandemia, pues es una sola ola gigantesca con algunos altibajos, ¿no? Entonces estos más bien son repuntes más que olas, pero la gente le gusta entenderlo como olas, entonces así le vamos a llamar. Nuestra primera, segunda y tercera ola. La tercera es en la que acabamos de salir y ya vamos por otra nueva. En fin, aquí la diferencia entre el primer capítulo y el segundo es, en esta parte de la pandemia pudimos haber controlado de una forma relativamente sencilla. Se necesitaba líderes que tuvieran el valor para detener el problema, ¿verdad? Y afrontar el peso que eso iba a significar desde el punto de vista político, económico y demás. Hubo países que sí lo hicieron y que a la fecha suman muy pocas defunciones, ¿no? Principalmente los países del sur y del sureste asiático son ejemplos muy claros de cómo la pandemia se pudo haber controlado, y ahí están esos ejemplos de países que lo han hecho y han continuado teniendo control, incluso teniendo algunos repuntes aquí y allá, pero han mantenido las defunciones en niveles muy bajos y vuelto a un estado prolongado sin defunciones. Cosa que Europa y América, los continentes europeos y americanos, pues no han podido hacer hasta el momento, ¿no? No hemos tenido nunca un periodo donde no hayan muertos por COVID-19, a diferencia de muchos países como Nueva Zelanda, Australia, incluso Vietnam, que finalmente fue un país que lo hizo muy bien al principio y ahora
y después todo se le descompuso, ¿no? Pero incluso Vietnam ha pasado periodos muy, muy largos sin registrar defunciones, etcétera, ¿no? Taiwán, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, Japón, incluso Japón, ¿no? En fin, a donde voy es lo siguiente, ahorita ya estamos en un repunte a nivel mundial, este repunte hoy el epicentro es Europa, estos son contagios diarios, y Europa y ya comienza Estados Unidos con lo mismo, ¿no? Si ven, esta es la de defunciones, es la curva de defunciones. Si omiten esta primera parte, toda la curva de defunciones es paralela a la de contagios, es decir, que siempre ha sido proporcional, entre más contagios, más defunciones. Ahora, lo que hemos tratado de, lo que ha ocurrido es que sí, con cada repunte han disminuido en general las defunciones, y eso tiene que ver sin duda, porque olvidé, perdón, la diferencia entre la primera y la segunda parte, que olvidé puntualizar. La diferencia es esto, que aquí lo único en el primer capítulo de la pandemia lo que necesitábamos hacer era simplemente controlar la dispersión del virus. Eso tenemos que seguir haciendo eso, pero además ahora tenemos dos factores adicionales, uno positivo y uno muy negativo, que es la vacunación y la propagación de variantes genéticas del virus. Entonces, esto hace notablemente diferente la enfermedad que estamos tratando de combatir, la pandemia que estamos tratando de combatir ahora, requiere herramientas particulares que no eran necesarias en la primera parte, ¿no? Ahora, con la bondad de que ahora contamos con vacunas, sí, es verdad, esto ha ayudado desde luego a disminuir las muertes han ido disminuyendo, mas nunca han estado controladas. Y han ido disminuyendo por la vacunación, sí, sin duda, que la vacunación en esa línea que vendría siendo aquí es cuando empezó la mayor parte de la vacunación a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pero las curvas siguen siendo paralelas, ¿no? Aquí la esperanza es que como las vacunas están protegiendo principalmente contra la enfermedad severa y la muerte, finalmente la curva de defunciones comience a ser totalmente independiente de la curva de casos. Hasta que lleguemos a ese punto, ¿no? También tendremos una forma de controlar mejor los contagios cuando una proporción muy amplia de la población esté vacunada. Con muy amplia me refiero al 90% o más, ¿no? Entonces, a ver, en esta etapa donde Europa realmente llegó al contagio casi cero, que fue el verano del año pasado, es la única instancia en donde las curvas de casos y de defunciones no fueron paralelas. Nada más este periodo, el verano del año pasado, ¿no? Y todo por el efecto de Europa, porque Europa realmente controló muy, muy, muy bien, ¿no? De ahí en fuera vuelven a ser. Y actualmente las defunciones sí tienen una tendencia al alza, aunque siempre tienden a ir en tiempo atrás, ¿no? De los casos. Se registran los casos y después de semanas o incluso un mes, mes y medio, entonces empezamos a ver esto reflejado en las defunciones. Están como en una meseta ahorita las defunciones a nivel mundial, pero con una tendencia ligera ya al alza. Esto preocupa mucho porque en realidad sí hay ya mucha vacunación, ¿no? ¿Y dónde está ocurriendo? Pues donde está ocurriendo el epicentro ahorita es Europa y ya se está sumando también Norteamérica. En Norteamérica, insisto, nosotros no nos vemos reflejados aquí, o sea, porque no hacemos casi pruebas, ¿no? Pero es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo, porque ahorita Europa, ya, si siguen la curva europea, la hubiera puesto sola, ¿verdad? Para que se viera más fácilmente, pero si siguen es este es su pico máximo anterior, que fue precisamente a finales del año pasado, principios de Ahorita Europa ya excedió su pico más alto de contagios, es decir, ya pasó todo, excedió ya todo lo que habían vivido anteriormente en la pandemia. Entonces, pues esto sí preocupa enormemente. Norteamérica también ya va para allá y esta historia ya la hemos visto antes. Va a Europa, va a Estados Unidos y después vamos nosotros, ¿no? Esto lo hemos visto antes y no se necesita ser clarividente para entender para dónde vamos ahora, ¿no? Entonces, Sudamérica sigue como en una meseta, ya dejó de disminuir, está en una meseta y veremos. Hay muchos países en Sudamérica que tienen una cobertura ya muy amplia de vacunación, por ejemplo, Uruguay y Chile, ¿no? Entonces, de hecho, Brasil está alcanzando una cobertura bastante amplia de vacunación también. Entonces, esperemos que eso ayude para que no tengan también un repunte en Sudamérica, pero
veamos. En fin, el mensaje que quiero dejar es esto. Claro, los casos van a todo lo que da. Habíamos pensado, o se había pensado, o más bien, se había ilusionado que se podía tener muchos contagios sin que esto se reflejara en las defunciones porque ahora tenemos vacunación. Y lamentablemente eso no ha sido cierto como tal. Las vacunas sí, desde luego, han salvado centenas de miles, quizá millones de vidas hasta este momento, en menos de un año que han estado aplicándose, ¿no? Apenas vamos a cumplir cerca de un año que se empezaron a aplicar, ¿no? Seguramente han salvado millones de vidas ya, sin duda. Pero la vacunación, solo la vacunación en este momento con la variante Delta predominando en todo el mundo, no es suficiente para salvarnos de otra catastrófica pérdida de vidas humanas. Ajá. Y esto lo está demostrando perfectamente bien Europa. Es decir, Europa también es donde se presentan la mayor cantidad de defunciones. Esto ya superó por lo menos su pico anterior. Y no sé, esperemos que no vaya a superar su pico máximo, que fue también a finales del año pasado, pero la tendencia no augura bien. En Norteamérica apenas, siempre va atrasada, ¿no? Las defunciones apenas están en ese como mesetita en donde a ver si ahí se va a quedar o empieza a subir, pero Estados Unidos la tendencia ahorita es muy grave. Hay estados como Michigan, por ejemplo, en donde ya los hospitales comienzan a saturarse, en donde ya rebasaron sus picos previos de contagios. Es decir, es muy preocupante la situación. Y ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento esto por varias razones. A ver, en Europa, vamos a decir, los países que ya rebasaron todo lo anterior, les pongo un grupo de países para que es el concepto lo que me gustaría transmitir. Este es un grupo de países europeos en donde ya rebasaron todos sus picos previos de contagios en este momento. Austria, desde luego, que es donde está la situación más grave en este momento, ¿no? Austria, que ya se fue a un encierro masivo otra vez, Austria, y es un problema, están tratando de hacer vacunación obligatoria y esto ha traído toda una serie de manifestaciones en contra de las medidas anti-COVID y no sé, pinta problemática la situación, ¿no? Porque ya la gente no quiere seguir las medidas y no quieren vacunarse, no sé, pero bueno, está Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Alemania, incluso Islandia y Noruega, ¿no? Que ya rebasaron individualmente todos los picos previos que tuvieron en la pandemia, ¿no? De casos. Ahora, curiosamente, no todos han tenido un ascenso en defunciones. Es decir, Islandia y Dinamarca permanecen con las defunciones cerca de su estatus previo, es decir, que no parecen tener esta tendencia al alza. A otros países sí, o sea, Grecia, Austria, Alemania, los Países Bajos, estos sí tienen aumentos en las defunciones, ¿no? Y entonces, pues nos preguntamos qué pasa con la vacunación, ¿no? Y precisamente los países, volví a poner aquí esa gráfica, estos países, Islandia, Dinamarca, Noruega, que es donde se ve menos la tendencia al alza en las defunciones, son precisamente los países en donde se tiene la mayor cobertura de vacunación. Lo que ven en estas gráficas es porcentaje de la población total vacunada. En las barras verde oscuro es vacunadas con esquema completo y el verde un poco más claro, vacunados con esquemas parciales. El porcentaje que se ve al final es el porcentaje total de la población que tiene por lo menos una dosis, ¿no? Entonces, como pueden ver, Islandia, por ejemplo, pues ya tiene el 82% de la población vacunada con esquema completo. Y ojo, que necesitamos fijarnos en esto, en la cobertura de esquema completo, porque hoy sabemos que la variante Delta, con la variante Delta, que es la que infecta hoy por arriba del 90% de todas las infecciones que se dan a nivel mundial hoy, son causadas por la variante Delta. Entonces, necesitamos saber qué es para la variante Delta requerimos esquemas completos de vacunación y no solo eso, sino que ahora estamos empujando para que se den terceras dosis y refuerzos a ciertas poblaciones, de lo que hablaré en un momentito más. Pero en fin, fíjense, la relación aquí es perfectamente
perfecta, inversamente proporcional entre la cobertura de vacunación y las defunciones, el número de defunciones por millón de habitantes que se dan en ese sitio. Entonces, los países como Grecia y Austria, que son los que tienen menos cobertura, precisamente son los que tienen mayor índice de mortalidad, ¿no? Que, por COVID-19. Y de ahí sigue Alemania y los Países Bajos y así, etcétera, ¿no? Entonces, vemos esto, es un indicio de que la vacunación en realidad está teniendo un efecto muy positivo, pero necesitamos alcanzar un threshold, o sea, un punto, umbral, un umbral, gracias, un umbral, necesitamos llegar a un umbral en donde de ahí en adelante quizás sí podemos ahora sí empezar a ver curvas de casos y defunciones que son independientes, que quizá los casos puedan aumentar a veces y ir en el sub y baja, pero que las defunciones se queden bajas gracias a la protección inmunológica de las vacunas. Pero ese umbral, si hay algo que es muy claro, es que el 60 y el 70% no son suficientes para protegernos de tener una pérdida de vidas realmente todavía muy grave. Entonces, en fin, como estos, hay muchos otros países que se suman al alza. Todos estos países europeos ahorita están al alza. O sea, España, Italia, Portugal, Francia, los que ya mencioné, el Reino Unido, que se queda tambaleando en un punto altísimo desde hace mucho porque levantaron todas las medidas de prevención, Irlanda, Bélgica, etcétera. Los que no han rebasado todos sus picos previos van corriendo para allá. Es muy grave, pues, lo que está pasando en Europa. Y el mensaje es finalmente el siguiente, ¿no? Países como Portugal, Islandia y España hoy no presentan alzas en sus defunciones y no, curiosamente, pues son los países que están por arriba del 80% de cobertura. Ahorita estimamos que con la variante Delta la cobertura de vacunación tiene que estar por arriba del 90%. Lo que se habló mucho del que la inmunidad de rebaño y todo esto fue un término que muy mal utilizado y lamentablemente sobreutilizado desde el principio de la pandemia para cosas que no tenían que ver éticamente con lo que significa la inmunidad de rebaño, ¿no? Como dejar a la población simplemente infectar intencionalmente, ¿no? Esto, pues, es un sinsentido pensar que podemos solucionar un problema de salud de salud pública dejando intencionalmente a la población infectarse de una enfermedad potencialmente letal, ¿no? Nunca se debió haber hablado de eso, pero cuando hablamos inmunización, o sea, a través de la vacunación, sí, ese es el sentido de la inmunidad de rebaño, a través de la inmunización. Ahorita los cálculos, de acuerdo con la transmisibilidad de la variante Delta, dicen que más o menos estaríamos en ese umbral de inmunidad de rebaño, vamos a decir, rebasando entre el 90 y 93% de la población total vacunada, ¿no? Entonces, pues no hay ningún país, creo que solo Emiratos Árabes tal vez anda por ahí, o tal vez ni siquiera Emiratos Árabes, pero nadie anda por ahí, pero sí vemos que hace una diferencia muy grande una vez que llegan al umbral del 80%. El resto de los países andan en los 70s, en los 60s, y esto no es suficiente, ¿no? Polonia, que está en el 54, es el país en donde más están muriendo. Y digo, como referencia, nosotros tenemos el 49% de la población vacunada con esquema completo. Y esto augura muy mal para nosotros en lo que viene, muy, muy mal. Independientemente de cuál sea el discurso oficial y la demagogia que se ponga en los medios todos los días, ¿no? Por parte de las autoridades, necesitamos entender cuál es la realidad, porque solo así podemos hacer algo para cuidarnos, para protegernos y para salvar vidas. Creo que nosotros, como parte de la población y la sociedad civil, podemos hacer muchísimo, muchísimo para cambiar el curso de la pandemia en nuestro país. No podemos hacerlo todo porque evidentemente hay cosas que tendrían que venir de esfuerzos gubernamentales, pero la sociedad civil puede hacer mucho, mucho. Y lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestra realidad, y nuestra realidad no pinta bien. Tenemos poca cobertura de vacunación y tenemos una vacunación de muy mala calidad.
Sobre eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo está el panorama en México? El panorama es así. Esto fue el verano, primera ola, esto fue segunda, son casos, estimación de casos activos confirmados por día. Esto fue fines de año. La tercera ola, que con todo y que la retórica oficial insista, no fue grave, no fue grave, no fue grave. La tercera ola fue muy grave, muy grave. Es decir, ¿murieron menos personas que en la segunda? Sí, pero solo porque había cierta cobertura de vacunación y porque en general sabemos tratar mejor la enfermedad, sabemos tratarla mejor de forma temprana e incluso a nivel hospitalario y crítico. Se sabe tratar mejor la enfermedad. Se salvaron algunas vidas, pero murieron decenas de miles de personas en la tercera ola, decenas de miles, ¿no? Entonces, el hecho de que en la tercera ola hayamos tenido más casos que en la segunda, habla de que en México nunca se ha tenido un control. La pandemia simplemente ha fluido como haya tenido que fluir y ha pasado lo que ha pasado sin intervención realmente por parte de las autoridades. Entonces, la tercera ola pues disminuyó mucho y ahora donde estamos es aquí, como estábamos después de la segunda, en un punto estático en donde de aquí vamos a empezar a subir. Esto ya lo dicen muchos estados, vamos a decir, muchos estados ya están en ese valle en donde ya se detuvo el descenso, se va a estancar para después empezar a subir. Esto incluye Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y otros estados, y algunos que ya están en franco repunte, ¿no? Baja California Sur ya está en repunte, Chihuahua, Coahuila, Sonora. Sonora es el que está en el repunte más marcado en este momento, ¿no? Sonora, Baja California y Aguascalientes. Baja California es un caso como raro, ¿eh? No tuvieron tercera ola, o sea, en Baja California no hubo tercera ola. Y esta es como una tercera ola que vino atrasada y que empezó a descender y ahora sigue aumentando. O sea que el destino de Baja California pinta como muy incierto en el sentido de que eso que todo el país tuvo menos Baja California, ahora lo tienen y no se sabe cómo esto se va a combinar con lo nuevo que está sucediendo en el resto del país, etcétera, no sé. Pero bueno, ya hay países que van en repunte. ¿Para dónde vamos? Pues la Universidad de Washington tiene esta estimación, ¿no? En el peor de los escenarios que pintan, a partir del 1 de diciembre vamos a empezar a ver aumentar las defunciones en México. Esta es nuestra segunda ola, esta es nuestra tercera, y lo que ellos predicen es que a partir del 1 de diciembre vamos a empezar a ver un aumento en las defunciones diarias y va a llegar a un pico que es mayor al pico de defunciones que tuvimos en la tercera ola, menor que la segunda, pero mayor que la tercera, hasta como unas 1,500 defunciones por día, llegando a un pico que esto lo saqué hace 2 días, según su proyección, hace 2 días el pico iba a ser posiblemente alrededor del 25 de enero, ¿no? Entonces, bueno, son solo proyecciones, no pueden o no cumplirse, y se cumplen o se hacen más graves o menos graves dependiendo del comportamiento, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y el comportamiento. En fin, esa es la situación. Ahora, quiero ir al punto de qué podemos hacer, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo podemos controlar la pandemia en general? Y a ver, hay muchas acciones que se pueden hablar a nivel vamos a decir, gubernamental, a nivel institucional, a nivel, vamos a decir, de grupos medianos, pequeños, familias, individuos, ¿no? Todas las acciones son importantes, todas, pero lo que es más importante es tener educación para saber ¿qué hace una diferencia? ¿Qué podemos hacer para hacer una diferencia en un país en donde el gobierno no toma ninguna acción para controlar la catástrofe, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos, saber cuál sería el mundo perfecto y que aquí no vamos a tener, pero saber qué sí podemos hacer en nuestros pequeños mundos para hacer que el mundo en general sea mejor, ¿no? Entonces, a ver, para el control de la pandemia, la estrategia epidemiológica integral, eso es lo que debimos haber tenido desde el principio. Esta estrategia
estrategia epidemiológica integral, tuvo que haberse implementado desde el inicio. Los países que han podido controlar la pandemia es así como la han controlado. No es que han tenido una bola de cristal o magia, o que luego la gente dice, no, bueno, es que allá los asiáticos es otro tipo de gente, son muy disciplinados. No, bueno, los asiáticos tienen sus partes muy buenas y sus partes muy malas como cualquier otra sociedad, ¿no? Supieron manejar bien la pandemia y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y hay que abrevar conocimiento de lo que ellos hicieron bien. Y estas son cosas que supimos desde el inicio, nada más que en los países europeos, acá en América, como la pandemia ha sido llevada principalmente por autoridades políticas y no autoridades académicas y científicas, a diferencia de Asia. Entonces aquí, pues sí, la mayoría de los países no han seguido las evidencias de la ciencia, sino las conveniencias de la política, ¿no? Y eso nos tiene con tantos muertos encima, ¿no? Entonces, lo que se necesita, y esto es aplicable a un país, al mundo, a un país, a un estado, así, a una escuela, ¿ok? A una familia. Entonces, las medidas de prevención de la transmisión del virus son el punto central, con vacunas, sin vacunas, con hospitales, sin hospitales, ventiladores o no, dinero, no, o sea, es decir, no importa, el punto central es la prevención de la transmisión del virus. Y esto tiene que seguirse haciendo hasta que no tengamos el problema controlado. ¿Cómo vamos a saber cuando tengamos el problema controlado? No es hasta que ya nos cansamos, pues sí, ya nos cansamos, pero el virus no se ha cansado, ¿no? Ya no queremos saber de la pandemia, pues sí, ¿no? Pero el virus todavía quiere saber mucho de nosotros. Entonces, no hay, ya me cansé y ya la goma, ¿no? No, es decir, hay que hacer las cosas y hay que entender lo siguiente, que esto se vuelve más efectivo, más económico, más eficiente, entre más arriba en la cascada abordemos el problema. Y el punto más alto de la cascada es la prevención de la transmisión. Es la forma más económica, más segura y más efectiva, eficiente y efectiva de controlar el problema. Entonces, para saber, y hay que seguirlo haciendo hasta que controlemos el problema, y a lo que iba es, ¿cómo vamos a saber cuándo ya? ¿No? No es cuando nos cansemos, cuando se cumple un año o dos, cuando pase la Navidad o las siguientes fiestas patrias, no. O sea, este problema se podría seguir prolongando durante más tiempo. Esto vamos a saber cuando hayamos llegado a un punto en el que podemos, ahora sí, relajar los puntos altos, ¿sí? Ya con la tranquilidad de que tenemos una proporción amplia de la población vacunada, quizá ya tratamientos efectivos contra la enfermedad y una serie de cosas. Lo vamos a saber cuando podamos ver a COVID-19 como hoy vemos a la poliomielitis, ¿no? La polio es una enfermedad terrible, devastadora, es una enfermedad mortal y si no nos mata, nos deja, deja mucha gente pues, mal, ¿no? Con secuelas graves, etcétera, ¿no? Pero sabemos que ahí hay polio y sabemos que es muy grave, nadie quiere que nos dé polio, pero no andamos por el mundo pensando, Dios no me vaya a dar polio, ¿no? Es decir, sabemos que ahí está, sí, pero nos sentimos protegidos porque desde muy pequeños estamos vacunados contra esta enfermedad. Entonces sabemos que intrínsecamente ya los seres humanos, ya en edades, no sé, adolescentes y adultos, estamos protegidos de esta enfermedad. Y entonces sí, ahí está, y sí sabemos de ella, pero no vivimos preocupados de si nos va a dar polio o no. Bueno, cuando podamos ver a COVID-19 así, entonces podemos relajar estas medidas, mientras no. Entonces, la prevención, y esto es aplicable, insisto, a nivel macro o micro. En una escuela, esto es lo principal. En una escuela, si una escuela se enfoca primordialmente en la prevención de la transmisión, va a ser más efectivo las medidas que se aborden. Y para prevenir se necesitan, y ahorita voy a hablar más puntualmente de esto, pero desde luego el uso de cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, el distanciamiento y el evitar
generar aglomeraciones o evitar sitios concurridos, ¿no? Esto. Después de ahí, el siguiente nivel es la detección temprana de la enfermedad y la contención de la propagación de la enfermedad. Detección temprana y control y contención de la propagación. Lo mismo, esto pues se puede hacer, se debería estar haciendo a nivel país, ¿no? Más pruebas diagnósticas que no estén sesgadas, no solo a los casos sintomáticos, sino búsquedas intencionadas de casos asintomáticos para poder contener y controlar la propagación de la enfermedad, aislar a los casos positivos, etcétera, ¿no? O sea, ir un paso adelante del virus, ir un paso adelante en lugar de siempre ir corriendo detrás de cuando ya hubo un problema, pues a ver ahora cómo lo solucionamos. Es decir, adelante del virus. Y para ello necesitamos prevención y todos nuestros esfuerzos de todo tipo, de tiempo, de dinero y de todo lo demás, deben invertirse en la prevención, seguido por la detección temprana y la contención. Pruebas diagnósticas, desde luego, rastreo de contactos, búsqueda asintomática, búsqueda intencionada de asintomáticos, aislamiento de los infectados, control cuando es necesario, el control de la movilidad en un país, pues de la migración, desde luego, ¿no? Y la vigilancia, vigilar los brotes en el país, pues claro, hay que vigilar los hospitales, hay que vigilar el virus, cómo va mutando, o sea, vigilancia en todos los niveles, ¿no? Pero si vamos a hablar a nivel instituciones educativas, vamos a poner, el esfuerzo principal tiene que venir aquí y siempre con otro brazo de control que viene siendo la detección temprana y la contención. Esto, vamos a decir, se necesitan hacer en los estados de Estados Unidos, en donde en realidad han podido mantener escuelas abiertas durante periodos prolongados sin que se desaten brotes y contagios y demás, el éxito ha estado en eso, en mantener buena estrategia de prevención de la transmisión y en mantener una buena estrategia de detección temprana y contención. Es decir, sí hacer búsquedas intencionadas de contagiados y cuando se encuentra dentro de una escuela es sencillo hacer el rastreo de contactos. Es decir, porque durante la pandemia pues se tiene que tener alguna cierta vigilancia de quiénes interactúan con quiénes, ¿no? Y de ahí saber si en un salón hay un caso que se detecta, pues lo más importante es aislarlo inmediatamente y buscar otros casos alrededor de ese. Esto podría hacer que un caso en la escuela no se convirtiera en un cierre total, ¿no? Porque lo que necesitamos, y cuando hablo, por ejemplo, de control de movilidad, evidentemente no me estoy refiriendo a hacer confinamientos masivos. Los confinamientos masivos ya no sirven, es decir, es un sinsentido seguir tratando de controlar la pandemia con confinamientos masivos cuando estamos perdiendo todo, es decir, estamos deteriorando la economía, la educación, la cultura, socialmente, psicológicamente, anímicamente, la población, estamos deteriorando todo a base de confinamientos masivos. No deberíamos de tener que recurrir a los confinamientos masivos si se hacen las otras medidas. Lo que ahorita pasa en Austria, ¿no? De que vuelvan al confinamiento masivo. Esto es un reflejo de un fracaso absoluto en su estrategia de control de la pandemia. Pues sí, cuando ya no queda otra porque están a punto de morir decenas o centenas de miles de personas si no confino a toda la comunidad, pues bueno, se confina, pero esto no soluciona el problema, soluciona solo la emergencia, el problema inmediato. Y es temporal, la solución es temporal, mientras no se instituya toda la secuencia que permite mantener un control, no solo hoy, no solo porque vienen las elecciones o queremos abrir las escuelas, no, o sea, abrir la escuela es lo de menos, que permanezca abierta, esa tiene que ser la meta, que permanezca abierta sin que represente un foco de riesgo de contagio. Y entonces, ¿y se puede? Claro que se puede, nada más que hay que hacer las cosas bien. Entonces, esto es lo más efectivo, en su defecto viene esto, que interactúan juntos, ¿no? Después la atención médica oportuna, que desde luego, pues ya no se previno la transmisión, bueno, ya están infectados, hay que detectarlos, hay que contenerlo, y a esos, pues hay que darles atención médica oportuna. Hay que saber que COVID-19, mientras sigamos pensando
en que la meta tiene que ser tener más camas de hospital y más ventiladores, se va a seguir muriendo demasiada gente, porque no se salvan muchas vidas en el hospital, no se salvan muchas vidas en la terapia intensiva, se salvan muchas vidas previniendo los contagios, ¿sí? Previniendo los contagios, eso. Y cuando la gente ya está contagiada, hay maneras de tratar la enfermedad de forma temprana, vigilándola, instruyéndole a la gente sobre autovigilancia en casa, haciendo vigilancia médica, siguiendo a los pacientes de forma temprana, incluso hospitalizaciones tempranas o hospitalizaciones, vamos a decir, preventivas en gente para que no haya complicaciones, todo esto, ¿no? Ahora hablamos de antivirales, hay 2 antivirales que van a salir al mercado, uno de Merck, de la farmacéutica Merck, y otro de Pfizer, ¿no? Parece que tienen muy buenos resultados, Merck ya se aprobó en el Reino Unido, pero es lo mismo la situación de las vacunas, ¿no? Vinieron las vacunas y entonces ya, o sea, nuestro gobierno dijo, no, ya no necesitamos hacer nada, ya estamos vacunando, dense por bien servidos, ¿no? No, o sea, todo esto se tenía que haber seguido haciendo. Bueno, aquí nunca se ha hecho, pero vamos a decir, todo esto independientemente de las vacunas. Estas medidas deben ser permanentes hasta que no veamos COVID-19 como vemos a la polio, ¿sí? Entonces, bien, y la atención, y lo mismo con los antivirales. Ahora nos dicen antivirales y la gente dice, bueno, ya, olvídense, estamos bien. No, o sea, estos antivirales van a servir solo para el tratamiento temprano. El tratamiento temprano solamente es posible si tenemos detección temprana. Es decir, se dice que estos tratamientos sirven si se administran en los primeros 3 a 5 días del contagio. Si nos vamos más allá, ya no tienen el efecto deseado. Esto, como todo, nunca va a haber un 100%, no podemos nunca llegar al riesgo de muerte cero de una enfermedad potencialmente letal. Lo que podemos es disminuirlo, ¿no? Entonces, estos antivirales sin duda van a ser un brazo importante de control y ojalá que los resultados que se han visto en sus ensayos clínicos también se corroboren ya en la vida real, ¿no? Y si es así y se autorizan, porque bueno, todavía nos estamos adelantando, ¿no? Todavía no están autorizados como tal, o sea, más que el de Merck en el Reino Unido, ¿no? Como ya dije, pero en fin, entonces, vendrán, qué bueno, pero esto no quita que tenemos que seguir haciéndolo todo, ¿no? Y hasta el final, el control viene en la hospitalización, es decir, es el último recurso, el último recurso. Les voy a dar una cifra que todos estén sentados porque esta es una cifra que es muy, muy, muy difícil de creer. Y al escucharla como que no cae el 20 y después hay que digerir lo que eso significa y de verdad es algo atroz. Aquí en México, en la Ciudad de México, vamos a poner, en la Ciudad de México, de todos los pacientes que han sido intubados por COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en hospitales del IMSS en la Ciudad de México, el 92.8% se han muerto. O sea, que no hicimos pruebas y no rastreamos contactos y no recomendamos el cubrebocas y no le hemos dicho a la gente que en el metro hay que abrir las ventanas, ¿verdad? Porque según estábamos procurando camas de hospital. Y en la institución en donde más pacientes se han atendido durante la pandemia, que son las clínicas del Instituto del IMSS en Ciudad de México, más del 92% de todos los pacientes intubados se han muerto. Entonces, cuando me dicen que aquí está la solución, yo digo, no, perdón. O sea, con una probabilidad de menos del 10% de supervivencia, ¿no? Yo creo que hay que irnos por otras cosas. Entonces está la hospitalización y sí, claro, se está empezando a comprender mejor la enfermedad, a atenderla mejor, incluso a nivel crítico, etcétera. Sí, pero esto no es suficiente. Es parte del esquema de control, pero tiene que ser un último recurso. Entonces, bien, los objetivos de hacer esta estrategia epidemiológica integral son, desde luego, prevenir la enfermedad y la muerte, proteger nuestras actividades humanas, porque no podemos seguir en los confinamientos masivos.
Nuestro semáforo epidemiológico se descompuso el día que quisieron utilizarlo como una herramienta de control. El semáforo epidemiológico tiene que ser una herramienta informativa. Es decir, en mi estado voy bien, voy mal, en mi estado hay muchos contagios, hay pocos, ahorita vamos mejor. Es decir, tener una idea de cómo está la propagación de la enfermedad, ¿no? Pero cuando el semáforo epidemiológico nos dice, nos dice, estamos bien, hagan lo que se les pegue la gana, ahora vamos mal, todos vuélvanse a encerrar, pues bueno, esa no es una estrategia de salud pública, ¿no? Eso es, no sé, una improvisación que evidentemente no ha servido. El día de hoy, las cifras de exceso de mortalidad, hoy, con las muertes que se registraron el día de hoy, el exceso de mortalidad estimado en nuestro país asciende a 645,000 personas. 645,000. Evidentemente esto no está funcionando. Entonces, pero pues hay que proteger las actividades humanas, porque esto de que nos quedamos sin escuelas casi 1 año y medio, pues sí, o sea, la repercusión que eso va a tener, durante cuánto tiempo esto va a repercutir sobre el nivel educativo en nuestro país. Las escuelas no debieron nunca haber sido consideradas como sitios no prioritarios, ¿no? Debieron... perdón. Ok, entonces, en fin, hay que proteger las actividades humanas y disminuir la velocidad de las mutaciones del virus. Hay que tener mucho cuidado con esto. El virus sigue mutando. Ahorita tenemos variante Delta y afortunadamente sigue siendo variante Delta la que predomina en todo el mundo. Han surgido otras variantes y han sido descritas otras variantes que realmente pues sí son de mucha preocupación, pero afortunadamente no han tomado el lugar de Delta, no han sido tan transmisibles como Delta, pero en una de esas, alguna de esas variantes que tenga esos rasgos que son más problemáticos y que además se transmita mejor que Delta, vamos a estar en una situación muy grave. Entonces, necesitamos disminuir los contagios, eso es lo que necesitamos hacer. Y al inicio de la pandemia hubiéramos podido parar este desastre, ¿no? Tal vez evitado o por lo menos empujado el tiempo de Delta, en lugar de que Delta se diera casi menos de 1 año después del inicio de la pandemia, tal vez hubiéramos tenido Delta hasta dentro de 10 años, ¿no? Si hubiéramos sabido detener la velocidad de propagación del virus. Pero bueno, en fin, aquí estamos. Bueno, ahora tenemos otra, que es la vacunación. ¿Qué nos importa de la vacunación? La velocidad, desde luego, ¿no? La velocidad de la proporción total de la población que está vacunada y que está vacunada con esquema completo. Hay que tener mucho cuidado en esta retórica de que los mayores de 18, los mayores de 16, los mayores de 15, no, o sea, tiene que ser calculado bajo el denominador poblacional total y necesitamos tener hoy, por la transmisibilidad del virus que nos está infectando, repito, necesitamos tener arriba del 90% de la población total vacunada, con esquemas completos, porque los esquemas parciales ya vemos que no están protegiendo contra la infección severa y la muerte causada en infecciones causadas por la variante Delta. Entonces, sí nos interesa la velocidad, desde luego, pero nos interesa también la calidad de la vacunación y la velocidad. Hoy se empieza a volver todavía más importante que antes, porque, es decir, estábamos pensando, hay que tener un poco de paciencia con esto. La ciencia y el avance científico y tecnológico nos ha dado la posibilidad de tener un privilegio gigantesco, que es tener estas vacunas que protegen muy bien contra la enfermedad severa y la muerte, casi por arriba del 90%, ¿verdad? De protección en ese sentido. En un tiempo tan corto, con poquísimos efectos secundarios, con poquísimas reacciones adversas, etcétera. Bueno, pero también hay que tener un poco de paciencia, porque a cambio de esto hay cosas que todavía no terminamos de entender y que solamente vamos a saber conforme el tiempo avance. Entonces, una de ellas, y que es muy importante, es la longevidad de la protección que las vacunas confieren. Habíamos pensado al inicio que iban a conferir una protección muy larga. Ahora vemos que no es así. Es decir, que sí, las vacunas no se pierde por completo la inmunidad, pero disminuye el nivel de protección.
Entonces, ahora, particularmente ahora, la velocidad de la vacunación se volvió muy, muy importante, porque ahora, imagínense así, aquí en México tenemos, gente que se empezó a vacunar el 24 de diciembre del año pasado, comenzamos a vacunar, y esas personas pues van a cumplir un año desde que fueron vacunadas, ¿no? Pero no hemos ni siquiera llegado, estamos en el 50% de nuestra población vacunada. Apenas se puso sobre la mesa de que se va a empezar a vacunar a la población de 15, 16 y 17 años. Ni siquiera está sobre la mesa vacunar a los de 5 años y más, como ya podría hacerse, como ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Apenas hoy, es la primera vez que el presidente de la República, el día de hoy, mencionó que se va a evaluar la posibilidad de poner terceras dosis a los adultos mayores, algunos adultos mayores, pero falta que sus médicos y sus expertos le digan si eso va a ser posible o no, y cuándo, y cómo, y qué sé yo. Entonces, cuando hay países que ya están, pero entradísimos, haciendo refuerzos, terceras dosis y demás. El problema es que, bueno, nos quedamos cortos y ahora nuestra vacunación no solamente fue lenta, sino de mala calidad, porque ya mucha gente está vacunada con esquemas viejos, si se le puede llamar así, esquemas que ya exceden de los 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, y la calidad del tipo de vacuna que se administra, la estrategia de vacunación que se sigue y el asunto de las terceras dosis y refuerzos. Ahorita ya sabemos perfectamente bien, claro, no tenemos estudios sobre todas las vacunas porque pues no, o sea, en México se han aplicado vacunas que nunca debieron haber sido aplicadas, ¿no? Con vacunas que no están autorizadas ni que no tienen, vaya, ni siquiera los estudios de fase 3 publicados, como la vacuna de CanSino, ¿no? Entonces, pero tenemos mucha información ya sobre refuerzos, mezclas de vacunas, terceras dosis, que las terceras dosis hoy se empiezan a considerar ya no como un refuerzo. La retórica ahorita y el consenso científico creo que se está dirigiendo hacia considerar que las vacunas contra COVID-19, pronto supimos que no existían esas de una sola dosis, ¿no? Como la de Johnson & Johnson y la de CanSino, una dosis, no. Esas vacunas siempre debieron haber sido recomendadas como vacunas de 2 dosis, ¿no? Y eso es muy claro hoy. Entonces, pero ahora, bueno, las vacunas fueron las demás, todas recomendadas como vacunas de 2 dosis. Y ahora vemos que después de 5 o 6 meses declina la protección, tal vez llegando hasta el 70-80%, protección contra enfermedad severa y muerte, ¿no? Pero que una tercera dosis vuelve a levantar la protección por arriba del 90% en esos, contra muerte, ¿no? Contra enfermedad severa y muerte. De ahí que ahorita el consenso científico va más encaminado hacia pensar que hay que concebir a las vacunas de COVID-19 como vacunas de 3 dosis, lo cual pues no es inaudito, ¿no? Hay muchísimas enfermedades para las cuales se necesitan 3, 4 y hasta 5 dosis para estar inmunizados, ¿no? Quien tiene hijos y les ha tenido que poner polio, difteria y tétanos y hepatitis B y todo lo demás, ya lo sabe perfectamente bien, ¿no? Que hay vacunas que hasta 5 dosis se necesitan para considerar que el esquema quedó completo con una inmunidad duradera. Entonces, no es inaudito, no es que hayan fracasado las vacunas, es que seguimos aprendiendo de ellas, ¿no? Entonces, bueno, hoy sabemos eso, ¿no? O sea, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pueden ser, su tercera dosis, se puede recibir una tercera dosis, de esta se debe recibir una tercera dosis, haciendo como un mix and match, ¿no? O sea, quien tuvo Pfizer puede ponerse Moderna, etcétera. No es recomendable la de Johnson & Johnson, la verdad, porque la efectividad es menor, pero vamos a decir, Pfizer o Moderna pueden ponerse tercera dosis con cualquiera de las dos, y parece que los refuerzos con Moderna son los que dan mejor resultado, etcétera. Bueno, tenemos mucha más información, pero el chiste es que las políticas de salud pública tienen que ir evolucionando hacia la evidencia de la ciencia. Si ya sabemos que esto es cierto, pues hay que hacerlo. Si ya sabemos que los niños tienen que vacunarse, pues hay que vacunarlos, etcétera, ¿no? En fin, y luego el asunto de las variantes. Las variantes, no me voy a meter en esto, pero nada más quiero hacer una mención, porque ahorita, en realidad, el asunto de las variantes está en un punto como muy estable, esa es la verdad. Tenemos Delta, esto no es buena noticia, pero en comparación a las otras variantes
que antes dominaron, ¿no? En las diferentes partes del mundo. Pero finalmente es Delta y ya nos acostumbramos a estar con ella. Vemos que las vacunas sí protegen contra Delta, pero bueno, tienen que ser 3 dosis y etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Pero nada más para hablar sobre las variantes, una cosa muy rápida. Lo que nos importa no son cualquier tipo de variantes, hay cientos, miles de variantes que ya han sido descritas. Nos importan solo aquellas variantes que cambian sus propiedades, es decir, que vuelven al virus más contagioso, más virulento, que le permiten evadir la inmunidad, que le permiten evadir la detección, o que permiten, y esto lo quiero mencionar porque esto es lo más nuevo que se ha tenido a finales del mes de octubre, se publica un paper en donde la verdad es una situación que sí preocupa mucho. Yo he venido hablando de esto desde hace mucho tiempo, desde principios casi de este año, ¿no? Sobre la situación de la generación de variantes genéticas del virus. Y lo que hemos tenido es diferentes variantes con diferentes niveles de contagiosidad. Bailamos con la más fea porque Delta hasta ahorita es la más contagiosa, ¿no? Entonces, esa inmunidad de rebaño que pudimos alcanzar en el 70-75% de vacunación, ahora se nos fue hasta el 90-93%. ¿Por qué? Pues porque ahora es Delta, ¿no? Ok, bueno. Algunos indicios, hemos visto variantes con algunos indicios de mayor virulencia. Delta, de hecho, tiene algunos indicios de mayor virulencia que otras cepas, otras variantes, pues, etcétera. Hemos visto variantes que evaden de alguna manera la inmunidad. Delta tiene propiedades evasivas de la inmunidad, sin duda. Es decir, pensábamos que las vacunas iban a conferir muy buena protección contra la transmisión del virus y vemos que como es Delta, pues ya no fue así, ¿no? Es decir, que la gente sigue transmitiendo el virus independientemente de que esté o no vacunado. Menos los vacunados que los no vacunados, pero siguen transmitiendo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el escenario más grave era que yo dije, pero esperemos que esto nunca se dé y esto ya se está dando y yo creo que pues, es necesario que la gente lo sepa, ¿no? El escenario más grave es que algunas variantes pueden generar nuevos vectores de contagio. ¿Qué significa esto? Que hasta ahorita solamente el ser humano ha sido el único vector de contagio para otros humanos. Es decir, que el virus se ha contagiado de humanos a humanos y ya, ¿no? Y entonces hubo un caso muy sonado en Dinamarca, sí, en Dinamarca, de los minks, los bisones, estos animalitos que se utilizan para hacer abrigos de piel y demás, ¿no? Se tienen los criaderos de los bisones en Europa, hay muchos criaderos en diferentes países en Europa de estos bisones. Se detectó a finales del año pasado el virus en algunas granjas donde tienen los criaderos de bisones, que los bisones estaban infectados con el virus SARS-CoV-2, pero ese virus no era particular del bisón, sino que era un virus que mutó para poderse del ser humano brincar al bisón, infectar efectivamente al bisón, o sea, enfermarlo, infectarlo y enfermarlo, y no solo eso, sino que del bisón podía infectar a los humanos de vuelta. Entonces, bueno, el remedio, como los humanos siempre, no sé por qué, optamos siempre por los remedios a veces más drásticos y crueles, lo que hicieron es matar a millones de esos animalitos, ¿no? En los criaderos, y pensar que así se solucionaba el problema. Bueno, se solucionó el problema ahí de los criaderos, pero ahora alrededor del mundo, en muchos países, en Asia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, incluso aquí en México, ya hay muchas especies animales que han sido descritas con el virus, que es posible que el virus pase, que el humano infecte a esas especies y que esas especies a su vez infecten a otros mamíferos y ellos de regreso al ser humano. Pues es uno de los escenarios más graves, ¿no? Porque imagínense que esto se pudiera transmitir a través de insectos, animales salvajes, pues es un problema grave. Pues ahora SARS-CoV-2 ya hace esto y pues, en fin, se los dejo ahí. Entonces, para terminar la plática, nada más, algunas medidas básicas de las que necesitamos enfocarnos para hablar sobre control bajo los escenarios, vamos a decir, de las escuelas. Para hablar control en una escuela, lo primero que necesitamos transmitir y saber es cómo se transmite el virus, ¿no? Esas tablas que les voy a mostrar ahora, todo está en el sitio de Salvemos Conciencia. Tenemos esa información ahí
para todo el público, se puede descargar, copiar, la pueden compartir, etcétera. Para eso la pusimos ahí, ¿no? Es decir, para compartir con la gente y dar información útil, pues, que ayude a entender la pandemia y las herramientas para controlarla, ¿no? Entonces, digo, no voy a repasar toda esta tabla porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo que quiero decir es, de forma simple, concebimos 3 vías de transmisión del virus, que en realidad son 2, pero vamos a decir, concebimos estas formas de transmisión, ¿sí? Una que se da, desde luego, unas tienen más riesgo que otras. Entonces, por aerosoles, que es la vía de más alto riesgo, es como sabemos que se da la mayor, y cuando digo la mayor, hablo por arriba del 95% de las infecciones se dan por esta vía, por la vía de los aerosoles. Un poco menor riesgo, pero también se da por medio de gotículas, y el riesgo menor es por medio de fomites, ¿no? Entonces, o fómites. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es un poco el tamaño de la partícula y cómo esto se transmite. Creo que es importante hacer hincapié en esto porque en particular en nuestro país nos hemos quedado con un conocimiento muy atrasado, muy atrasado. Es decir, lo mismo que las vacunas, ahora no queremos evolucionar, ¿no? Se hace de cuenta que, no, pues yo dije que los iba a vacunar una vez y ya confórmense, ¿no? No, pero la evidencia ya dice que, pues, si queremos tener una población protegida, hay que vacunarlos más, ¿no? Al poner terceras dosis, bla, bla, bla. Pues lo mismo con la transmisión, ¿no? Al inicio hablábamos mucho de la transmisión por fómites, es decir, se hablaba mucho de la transmisión, esta es transmisión por contacto, es decir, una superficie, ahí cae el virus, yo toco esa superficie, está en mis manos, yo llevo mis manos a la cara y así yo me inoculo, me autoinoculo y me infecto, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía mucho énfasis en desinfectar superficies, lavarse las manos, etcétera, etcétera? Todo esto que pues siempre fue más un show que otra cosa cuando pasan como exterminadores así de Ghostbusters, ¿no? Así, con una nube de no sé qué que están, vamos a desinfectar el planeta, no sé qué, o sea, primero no sabe uno qué carambas llevan ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están echando ahí en el chorro, ¿no? No sé, o rocían a la gente en estos túneles supuestamente desinfectantes o los tapetes y qué sé yo. Nada de eso sirve, esa es la verdad. El lavado de manos es una práctica muy positiva, sin duda, que sirve para controlar infecciones de todo tipo, no solo COVID-19, pero vamos, no es una herramienta como tal específica para controlar el contagio de COVID-19, ¿no? Siempre es positivo, qué bueno que la gente sea limpia, qué bueno que nos lavemos las manos, hay que lavarlas mucho, etcétera. Pero es decir, vamos a decir, la cantidad de contagios que se dan por la vía de fómites es minúsculo, ínfimo, o sea, no se dan los contagios así. De hecho, hay mucha gente que duda que se pueda en realidad dar un contagio por esta vía. Hipotéticamente sí, pero que en realidad en la vida real se dé. Y la razón es porque sería muy difícil tener una carga viral suficiente en esas manos que tocaron aquí y allá, y eso inocularlo de tal manera que realmente el virus vaya viable y bla, 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 en fin. Entonces nos quedan 2 vías de transmisión, ¿no? O sea, lo que necesitamos es dejar de enfocarnos en la vía de los fómites, porque no es así como la enfermedad se transmite. Necesitamos hablar. Y luego, por ejemplo, las gotículas. Gotículas es esto. Aquí está muy claro en estos dibujitos, ¿no? Este es el virus, pues, y más o menos el tamaño que tiene, que es más o menos de 0.6 micrómetros a 0.2 micrómetros, ¿no? Los aerosoles tienen un tamaño de menos de 5 micrómetros, las gotículas como de 5 a 100 micrómetros, algo por el estilo. Pero lo importante aquí es esto, que las gotículas son esto, hablando, cuando alguien así como que pum, le salen unas gotas que alcanzamos a ver, o cuando tosen, proyectan y hay gotas grandes que van expulsadas, o en el momento de un estornudo. Estas son gotículas. Pues sí, si alguien está parado enfrente y entonces todo esto le pega en la cara, pues sí lo pueden contagiar, ¿no? Pero, y de ahí que se empezó a hacer toda esta situación de poner mamparas y acrílicos, separadores. Nuestros diputados están así como en cajitas de acrílico. Esto hoy sabemos que más que otra cosa es contraproducente poner mamparas.
Porque sí es una vía de contagio, sí, pero es como una vía de contagio accesoria, ¿no? Digo, ¿cuántas veces en la vida alguien nos ha estornudado directamente en la cara, vamos a poner, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Y además lo que sucede es esto, que la distancia segura está medida con base en esto, está basada en esto, en que qué distancia viaja, si yo toso, qué distancia viajan esas gotículas, entre 1,5 metros y 2 metros y hasta ahí, porque pesan mucho, entonces van en el aire y caen, porque son muy grandes y pesan. Entonces, de ahí que la distancia, pues funciona nada más para proteger contra la vía de transmisión esta, que es como la vía de transmisión por gotículas, ¿sí? Y ya. Ahora, pero por aerosoles, ojo, aquí no hay distancia que sirva. Aerosoles es, ahorita que yo estoy hablando, al hablar se generan aerosoles. Al respirar genero pequeños aerosoles. Al hablar, al cantar, al gritar, ¿sí? Al simple respirar, ¿sí? Se generan estos aerosoles invisibles y son partículas tan pequeñas que se quedan suspendidas en el aire cuando no hay circulación. Entonces, en espacios cerrados, que no tienen buena ventilación, como un aula, como una biblioteca, como las oficinas en una escuela, como un gimnasio, ¿no? Si no tienen circulación de aire, ahí no hay distancia sana que sirva, porque una persona sentada en un extremo de una habitación podría infectar a alguien sentada a 8 o 10 metros de distancia, porque estos aerosoles se quedan, no caen, sino que se quedan suspendidos, se concentran y viajan distancias de hasta más de 10 metros. Entonces, hay que entender cómo se transmite el virus y en este sentido lo más importante es transmitirle a los maestros, a los alumnos y a todo el personal que COVID-19 se respira. Entonces, no hay cómo sustituir un cubrebocas. Por más gel antibacterial, tapetes, arcos, lavarse las manos cada 10 minutos, nada sustituye a un cubrebocas. Lo que ven aquí es esa representación. Los 2 metros, ¿sí? O 1,5 metros, 2 metros, que es la supuesta distancia sana, nos sirve para protegernos de estas, ¿sí? Estas son gotas muy grandes, de más de 100 micras, que son visibles, estas son visibles. Y estas, pues, ni siquiera le llegan a la persona, ¿no? Caen inmediatamente porque son muy grandes. Ahora, aerosoles más grandes, pues sí, se quedan suspendidos, pero entre más grande es la gota, más rápido cae. ¿Ok? Lo que nos preocupa es lo que se queda suspendido. Entonces, estas dos personas están platique y platique sin cubrebocas en un espacio que no tiene ventilación y esta persona que está 4, 6, 8 metros de distancia puede estar respirando sus aerosoles infectados. Entonces, ahí está el detalle. Hay que hablar de cómo se transmite y cuando hablamos de eso hay que decir COVID-19 se respira, ¿ok? Entonces, hay que hablar de la suma de las medidas de prevención. Hay que saber, y lo más importante es transmitir el mensaje de que una sola medida, no hay una sola medida que nos pueda conferir el 100% de protección. Ninguna medida por sí sola nos confiere el 100% de protección. Y de hecho, no hay forma de tener riesgo cero. No existe el riesgo cero. Lo que existe es la posibilidad de acercarnos lo más posible al riesgo cero. Y para ello necesitamos sumar medidas de prevención contra COVID-19. Esta es la forma de hacerlo. ¿Cómo sumamos? Lo que ven aquí son las medidas que son menos efectivas, las medidas que son más efectivas. Pero, insisto, no hay riesgo cero y no hay una sola medida que nos proteja al 100%. Lo que nos protege es, hay que vacunarnos, claro, pero estar vacunado no nos exime de usar cubrebocas. Y si usamos cubrebocas y estamos vacunados, esto tampoco nos exime de preferir lugares abiertos en lugar de lugares cerrados. Evitar sitios concurridos. Ventilar y filtrar el aire en los espacios cerrados. Reducir el tiempo de exposición. Mantener la distancia segura. Toser y estornudar en el ángulo del codo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, entre más medidas sumemos, menor es nuestro riesgo. Y hay que entender qué medidas son más efectivas para implementar la mayor cantidad de medidas de este lado, ¿sí?
para tener una mayor protección. Entonces, lo que nos acerca al riesgo cero, el contagio cero, el riesgo de contagio cero, es sumar medidas de prevención. Bien, y para ello, pues hay que hablar de cubrebocas. En las escuelas, esto todo lo encuentran en el sitio de Salvemos Conciencia. Tampoco, o sea, no voy a ir a todo, pero hoy por hoy nos interesa de los cubrebocas, nos interesa que sean cubrebocas de alta calidad, ¿sí? Que tengan un buen porcentaje de filtración y que nos interesa eso. ¿Para qué se van a usar? ¿Cómo se usan? La calidad de los materiales, de cómo están hechos y el ajuste que tienen, que es importantísimo. Hoy se están recomendando el uso de cubrebocas de alta eficiencia solamente. Y si a los niños en las escuelas se les enseña a utilizar este tipo de cubrebocas desde chicos, los utilizan ya sin quejarse, y si somos los adultos los que renegamos más y hacemos más berrinche de utilizar el cubrebocas. Los niños en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho el KF94. Los cubrebocas de alta eficiencia son estos en general. El KF94, que tiene una certificación de Corea del Sur, surcoreana, los FFP2 o 3, que son certificaciones europeas, el KN95, que en general tiene una certificación china, y el N95, que es una certificación americana. Arriba de esto hay N99, N100, etcétera, ¿no? Hay respiradores, hay muchos tipos de cubrebocas, pero hay que saber que hay que utilizar un cubrebocas de buena calidad, bien colocado y bien ajustado al rostro. El cubrebocas necesitamos comprenderlo como un filtro de lo que respiramos. Es decir, que un cubrebocas que queda aquí y que quedan hoyos y que por aquí se está saliendo todo o que me queda guango de los cachetes, esto no sirve. Necesitamos entender que todo el aire que inhalamos tiene que pasar primero por el cubrebocas antes de entrar a nuestras vías respiratorias y que todo lo que exhalamos debe pasar por el cubrebocas antes de salir al medio ambiente. Y para ello necesitamos que no haya filtraciones. Por eso los cubrebocas tienen que estar muy bien ajustados. Hay que buscarle cuál es el cubrebocas que más nos ajusta. Se entiende que, bueno, hasta todo el research, la investigación que hemos hecho y demás, los niños aceptan relativamente bien los KF94. Y los cubrebocas de tela, ahora todos los cubrebocas son desechables, exceptuando los de tela. Se pueden hacer muy buenos cubrebocas, bien hechos, triple capa, bien ajustados, que tengan un nivel de protección suficientemente alto para suplir los cubrebocas de alta eficiencia en los ambientes escolares, por ejemplo, en donde también hay que considerar la cantidad de que estamos desechando todos los días, ¿no? Todo esto de la contaminación del medio ambiente y demás, si vamos a seguir más tiempo en la pandemia, sí es importante considerar esto. Estos cubrebocas no se pueden lavar, no se pueden reutilizar, son cubrebocas desechables. Y entonces, los cubrebocas de tela tienen una buena cabida en este sentido para los ambientes como de uso diario general, como son las escuelas. Les muestro nada más muy rápidamente aquí un videito nada más para que vean. Esto es un estudio que se hizo en los Países Bajos. Esta es una mascarilla quirúrgica. Las mascarillas quirúrgicas en términos generales ahorita ya no se recomienda su uso, no con la variante Delta. Lo que tienen es este maniquí, está soltando un aerosol que con el tipo de luz se hace visible. Y está respirando. Pues estos aerosoles salen por completo, por arriba así, y tienden a ir hacia la parte trasera de la cabeza, tienden a ir para atrás, ¿no? De la persona que está respirando. No estamos hablando gotículas, estamos hablando los aerosoles. Entonces, estos cubrebocas quirúrgicos realmente no se recomienda su uso en realidad, hoy en día. Este es un KN95, que miren, tiene algún escape, pero en este caso no es el material del que están hechos, que son 5 capas del KN95, es realmente un material muy bueno en términos de su capacidad de filtración. Se supone que filtra el 95% de las partículas, de ahí el 95, ¿no? Entonces,
pero también tiene que ver el ajuste. En este caso, el problema es más bien el ajuste que el material. Hay que buscar que no solo sea el material adecuado, sino el ajuste adecuado. Y esto que estamos viendo es una mascarilla de hecho de tela, hecha en casa, de tela. Si se hacen mascarillas tricapa, si se hacen tricapa de tela, de algodón, o de algodón mezclado con poliéster, o sea, una y algodón, poliéster, algodón, esto pueden llegar a tener una capacidad de filtración por arriba del 85%. Y si están bien ajustados, son cubrebocas que en realidad tienen muchas virtudes que no tienen los desechables, entre otras, la virtud de que son lavables, ¿no? Son reutilizables. En fin, estas son cosas de las que se hablan. Entonces, en Salvemos Conciencia nosotros hicimos esto. Creo que lo principal para las escuelas, y esto cuando hablamos de diferentes niveles educativos, esto aplica para todos, porque no son solo las escuelas, son todos los sitios cerrados, aulas, oficinas, salas de espera, el transporte público, el automóvil, ¿no? Etcétera, las aulas, desde luego, los gimnasios y demás. Aquí es una tetrada que hace toda la diferencia. El control del contagio contra COVID-19 se logra, desde luego, previniendo la transmisión por la vía aérea. Y nuestros sitios principales de contagio son los sitios cerrados. De ahí que lo que es más importante es ventilar. Hay que hacer una combinación de esto. Ventilar. Y la ventilación, pues, es el medio más barato de hacerlo, ¿no? Bueno, en casi todas partes. Solo se requiere abrir ventanas, ¿no? O puertas y ventanas, qué sé yo. Pero hay que ventilar, utilizar cubrebocas de buena calidad, bien colocados, bien ajustados al rostro, todo el tiempo. Ajá. Vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados. Esto se puede hacer con medidores de CO2, vigilar la calidad del aire y utilizar filtros. Se pueden hacer filtros que, de hecho, para las escuelas hay un tipo de filtros maravillosos que se hacen, ahora les llaman Corsi boxes, que son unas cajas que se pueden hacer y se puede involucrar a los maestros, a los alumnos en la fabricación de sus propios purificadores como proyectos escolares en donde todos participan en el control de la transmisión de este virus, ¿no? Me parece algo muy positivo. Se hacen a muy bajo costo, utilizando filtros MERV 13 y ventiladores de piso, un ventilador cuadrado de piso, se fabrican y son altamente eficientes para controlar la concentración de partículas suspendidas en espacios cerrados. Entonces, la filtración, el uso de cubrebocas, la ventilación y medir la calidad del aire. En términos de calidad del aire, se considera que si no se está filtrando, si no hay filtro cepa, ningún espacio cerrado se considera de bajo riesgo de contagio si excede entre 700 y 800 partes por millón como medida de CO2. Entonces, y los espacios se consideran de muy alto riesgo en la medida de que aumenta la concentración de CO2 en esos espacios. Se considera lo máximo que se puede tomar como espacio de bajo riesgo de contagio o de un riesgo de contagio, vamos a decir, aceptable, es de 700 partes por millón para abajo, ¿no? A excepción de que se estén utilizando filtros de cepa y tal vez este umbral puede llegar hasta 800. En fin, esto es muy, muy importante. Si quieren ahorita, si tienen dudas sobre esto podemos expandir, pero los monitores de CO2 tienen muchísimas virtudes, entre otras, nos permiten saber cuál es el aforo que un espacio cerrado soporta sin convertirse en un espacio de alto riesgo de transmisión. Porque decir, bueno, el 50% de aforo, el 20%, el 30%, pues ¿quién sienta eso? Es arbitraria la elección. Y el riesgo de los espacios está dictado por la arquitectura misma del espacio. Entonces, hay espacios cerrados que en la misma área, vamos a decir, podrían aguantar a 30 personas durante varias horas sin que se elevara demasiado el riesgo de contagio, mientras que otros espacios del mismo tamaño, porque los techos son más bajos, porque hay menos circulación de aire, por X razones,
no podrían tal vez no aguantar 5 personas durante más de media hora sin volverse espacios de muy alto riesgo. Entonces, en las escuelas y espacios de oficina y demás, los medidores de CO2 permiten determinar esto y permiten saber, vamos a decir, durante las clases, a ver si los niveles empiezan a volverse altos, pues ok, ¿saben qué? Vamos a cerrar, vamos a salir un rato, dejar que el aula se ventile más y regresamos, ¿no? Es decir, es una forma de poder vigilar qué tan bien estamos ventilando el espacio y qué tanto estamos manteniendo bajo el riesgo. Entonces concebimos las escuelas inteligentes así. Esto es material que tenemos ahí en el sitio. En Salvemos Conciencia hicimos estas infografías para tratar de ayudar en el regreso a clases. Es decir, las escuelas inteligentes o aulas inteligentes necesitan considerar estas cosas todo el tiempo, que es el uso constante y correcto de cubrebocas de buena calidad por parte de toda la gente que está en el aula y todo el tiempo. La ventilación, que si no, el espacio no permite ventilación cruzada o suficiente ventilación, se pueden usar estos ventiladores simples de pedestal, estos de escritorio o estos de pedestal, en dirección hacia las ventanas abiertas o hacia la puerta abierta para favorecer el intercambio de aire dentro de ese espacio, movilizar las partículas y entonces disminuir la concentración, ¿sí? de partículas en el aire. Entonces, los cubrebocas, la ventilación, la vigilancia de la calidad del aire por medio de monitores de CO2, la distancia, desde luego, que se tiene entre las bancas, los alumnos, el maestro y demás, el tiempo de permanencia, que es muy importante, hay que entender vía ensayo y error con el aforo que tengo de mis alumnos en esa aula, con la ventilación que puedo conseguir en ese espacio, cuánto tiempo podemos estar todos aquí reunidos sin que tengamos un riesgo demasiado elevado de contagiarnos, ¿no? Y esto pues se puede hacer de esa manera. Y tener estos, este es un Corsi Rosenthal, box, un Corsi box que le llaman, que es este ventilador cuadrado arriba y 4 filtros EPA o MERV 13, también cuadrados, que estos son de fabricación en casa, o sea, hágalo usted mismo, ¿no? Se están haciendo por todos lados ahora, en Estados Unidos, en Europa, aquí en México, pues nosotros y muchas gentes de Salvemos Conciencia hemos trabajado activamente para dar esto a las escuelas y que las escuelas construyan sus filtros y una serie de cosas, y sí, hay muchas escuelas que lo han implementado, ¿no? Y además de esto, las bancas y todo lo demás, no deben haber mamparas. Las mamparas son contraproducentes, porque lo que hacen las mamparas es impedir la circulación de aire. Lo que necesitamos es que circule el aire, que se ventile, y dentro de una mampara ahí se puede estancar. Es decir, que necesitamos que no haya mamparas para que haya mejor circulación de aire. En fin, lo último que las escuelas adicionalmente requieren hacer es cortar las cadenas de transmisión. Esto es imprescindible, ¿no? Muchos, y particularmente en escuelas donde se tienen adolescentes, jóvenes, niños, la mayoría de los infectados no va a mostrar síntomas, porque precisamente son las poblaciones que presentan COVID-19 asintomático en mayor proporción. Pero es necesario hacer la búsqueda intencionada de casos con... Hay forma de tener programas de cuánta gente, vamos a hacer pruebas aleatorias semanales, de qué porcentaje de los alumnos de una escuela, dependiendo de la positividad que se maneje dentro de la escuela, se puede ampliar el número de pruebas o disminuir el número de pruebas. Es decir, hay protocolos que ya están muy, muy bien establecidos en este sentido que permiten, dentro de lo que es económicamente posible para una escuela hacer, cuántas pruebas hay que hacer, a qué segmento de la población escolar, no solo los alumnos, los maestros, y los vigilantes y todos los demás, ¿no? Y de ahí tomar acciones para cortar cadenas de transmisión dentro de la escuela. El objetivo es que se pueda tener escuelas seguras, abiertas, por periodos largos de tiempo. No es, la llamarada del petate no es lo que nos sirve aquí. El decir, sí, vamos a abrir las escuelas para que en 3 semanas tengamos que cerrar porque es un contagiadero que nadie puede, ¿no?
No, se trata de tener un control que nos permita tenerlas abiertas y no volver a hablar nunca de cerrarlas. Es decir, de tenerlas abiertas sabiendo que son espacios que responsablemente estamos manejando con suficiente seguridad, incluso en un país como el nuestro, en donde los contagios pues generalmente están pues descontrolados en la comunidad y ni sabemos cuánto, pero así, ¿no? La persona sintomática, como se hace esto en términos generales, es todos los casos sintomáticos tienen que ir a pruebas. Cualquier persona que tenga, que moquito, que esto, que tosecita, que tantita fiebre, prueba. O sea, todos los casos sintomáticos, prueba obligada, ¿no? Y entonces, a partir del caso sintomático, se rastrean a sus contactos. Los contactos, muchos serán asintomáticos. De cualquier manera, hay que hacer pruebas. Algunos de esos harán positivos y otros no. Pero lo que aquí nos permite es, a partir de un caso sintomático, detectar, vamos a decir, en este ejemplo, es una persona sintomática y personas presintomáticas que se detectaron. Ya detectamos a 3. A lo mejor eran compañeritos, ahora los mandamos a todos a que se recuperaran en casa y que vuelvan dentro de 2 semanas, ¿no? Y con prueba negativa o X, como se establezca el protocolo, ¿no? Entonces, esto nos permite que en lugar de tener que cerrar toda la escuela, podemos controlarlo como se debería de controlar epidemiológicamente en una comunidad. Es decir, aquí hay un problema, ¡pum!, ataquemos el problema ahí y no es necesario que el resto de la comunidad se vea afectada por un problema que puede permanecer localizado, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. El chiste es, cada persona positiva tiene que avisar a sus contactos, necesitamos pruebas de los contactos y de ahí el aislamiento de todos los casos positivos. Esto adicional a la prevención del contagio a través de ventilación, cubrebocas, vigilancia de la calidad del aire, distancia, tiempo de permanencia, todo lo que ya dije antes. Aunado a esto, es necesario hacer algún esfuerzo de detección temprana y control para cortar las cadenas de transmisión dentro del aula. En fin, esa es la charla, perdón, creo que me extendí descaradamente, ¿verdad? Me disculpo. Lo dejamos hasta ahí y si quieren puedo tomar preguntas o podemos hacer la discusión que gusten. Muchas gracias, doctora Lori-Ann. De veras ha sido muy ejemplificador